Maestro Pedro Salazar, bienvenido a RCN Clásica. ¿Cómo ha estado en estos días previos a la primera función de las bodas de Fígaro de Mozart? Bueno, he estado muy bien, muy contento trabajando en esta ópera, deleitándome con este universo que nos propone Mozart y pues trabajando duro para llegar a tiempo. Bueno, ¿cómo ha concebido el montaje, la propuesta, la puesta en escena de esta que es una de las óperas más famosas, más populares, más representadas en la historia de la operística? ¿Qué van a ver? ¿Qué le va a ofrecer al público colombiano y bogotano? Bueno, esta es una ópera que de alguna manera es un regalo para la humanidad, no por lo que voy a hacer, lo que vamos a hacer nosotros, sino por lo que hizo Mozart. Es una música que es milagrosa y que pues hay que hacerla una vez en la vida, hay que vivirla una vez en la vida. Es una comedia, esto es lo que se llama una ópera bufa, es un viaje al interior de nosotros mismos a través de la comedia. Son unos personajes que están en búsqueda del amor y el amor se va a manifestar de diferentes maneras en cada uno de ellos. Pero más allá de eso, es una ópera sobre la revolución, es una ópera sobre la rebelión de un sirviente ante su patrón. Está basada en la obra de teatro de Beaumarchais, que tiene el mismo título, que tiene más de 220 años, ya esta ópera, y para Napoleón esa fue la revolución en acción, o la revolución antes de la revolución. Entonces es una ópera que tiene un alto contenido político, en la que el amor, digamos, que es el motor fuerte de esta revolución, porque estamos luchando por el derecho a yo casarme con quien yo quiero, a entablar una relación amorosa con quien yo quiero, más allá de lo que defina mi patrón o de lo que defina la estructura social en la que vivimos. Entonces yo creo que es una ópera muy vigente para nosotros, en un país en el que estamos hablando de igualdad, de fraternidad, de la construcción de una sociedad más igualitaria. Es una ópera que sigue siendo vigente en Latinoamérica hoy en día, y para eso la hemos traído no exactamente a la Colombia contemporánea, pero sí hemos estudiado, digamos, lo que son las relaciones de poder en el campo, entre los dueños de la tierra y el campesinado en Latinoamérica y a través de la historia, para llegar a algo muy divertido, muy colorido y ligero, que es lo que nos propone Mozart. Aunque respetando, me imagino, la obra original y la manera clásica de representarla, deduzco por lo que me dice, que va a haber elementos contemporáneos, vanguardistas, maneras diferentes de representar esta misma ópera, esta misma historia. Exactamente. Pues estamos trabajando con el maestro Martin Hasselbach, que es un especialista en música antigua y en el género mozartiano, o digamos en el estilo más bien mozartiano. Entonces estamos, pues, digamos, siendo muy fieles al espíritu de Mozart desde la música y también desde el dispositivo escenográfico. Pero sí, estamos situados en una puesta en un vestuario contemporáneo, en un paisaje contemporáneo, estudiando un poco estas casas de campo de la gente rica de nuestro país, en estas haciendas que han sido heredadas a través de las generaciones, pero también en esta idea un poco que tenemos de Sevilla, ¿no? Esta es una ópera que sucede en Sevilla, aunque el autor que escribió la obra de teatro está hablando de Francia, la sitúa en Sevilla, y lo que eso significa para nosotros, las proximidades que puede haber con ese ambiente hispano y latino, y en el que existen estos personajes que son más grandes que la vida, pero que están en una estructura social de rivalidad. Aquí hay rivalidad entre clases sociales, hay rivalidad entre los géneros, ¿no? Hay un conflicto muy grande entre marido y mujer, y entre mujeres y hombres. Está este personaje joven, el joven adolescente que quiere enamorar a todas las mujeres del palacio, que es siempre actuado por una mujer. Entonces ahí también está el tema del género, si este querubino, que es un seductor hecho por una niña, es tal vez un querubine. Hoy en día de pronto hay como toda esa exploración de la identidad no binaria que puede estar ahí. Eso no es explícito, porque al final estamos haciendo la ópera de Mozart, pero hemos, digamos, tenido ese debate en relación a todos esos fenómenos culturales de hoy en día y cómo ellos se pueden relacionar con lo que se escribió hace 220 años, que sigue siendo vigente para nosotros. Qué maravilla, es un clásico que no pierde vigencia y que siempre tiene algo nuevo para decirnos. Uno de los grandes logros, maestro, perdóneme, de
la creación de esta ópera, tanto de Mozart como de Da Ponte, es que a través de el humor también, porque es una ópera bufa, se hace una crítica social severa sobre lo que usted nos contaba, ¿no? Por ejemplo, cosas como el derecho de pernada de los patronos sobre las sirvientes, por ejemplo, sobre sus subalternos, y se maneja de una manera muy especial, muy atractiva, muy convincente, esta combinación de lo humorístico con lo crítico. Exactamente, yo creo que la comedia es un vehículo para decir la verdad de una manera más directa y frontal que a veces la misma tragedia, por eso es más difícil. Fíjese que en un país como Colombia tenemos tanto humor a pesar de las dificultades y del conflicto, seguimos riéndonos de nosotros mismos, ¿no? Y la comedia además pues manda a los personajes en un viaje a lo más profundo de sí mismo, o sea, lo que se llamaría una carnavalización, ¿no? Lo que uno le pasa en el carnaval, que va, se siente uno en su identidad y sale un poco transformado, ¿no? Y yo creo que eso es lo que buscamos, que se transforme pues, los personajes, pero que a través de ese viaje también se transforme un poco al público, no necesariamente con el fin de tener una moral política o un resultado de pensar de alguna manera, pero sí para vivir intensamente pues todo un proceso emocional que es lo que nos lleva al teatro, ¿no? Eso en este caso no es una catarsis, porque es una comedia, pero se vive algún tipo de transformación profunda interna. Y yo creo que la comedia nos hizo para decir la verdad, ¿no? O para desenmascarar la verdad, que esto se trata de esta ópera que es de tantos disfraces y de tantas identidades prestadas para al final revelar quiénes somos verdaderamente y cómo vamos a vivir en el futuro. Una maravilla. Vamos a decidir construir una nueva sociedad. Estupendo. Sí, señor. Esto es una coproducción, ¿no? Del Teatro Mayor y de la Compañía Estable que usted dirige. ¿Cómo surgió la idea de hacer el montaje de las bodas de Fígaro de Mozart? Bueno, pues surgió de la necesidad de hacer una colaboración con el maestro Hasselhoff, que como pues, viene de Austria, de Viena, pues país natal de Mozart. Y precisamente por la cercanía al maestro Hasselhoff escogimos este título, pero este era el gran sueño de mi vida, era montar una vez en la vida las bodas de Fígaro, porque como le decía, hay algo en la música que nos hace descubrir lo maravilloso de estar vivos, es el genio de Mozart desde la sencillez y a la vez la complejidad, logra establecer unas melodías que a todos nos son familiares, pero que siempre nos suenan siempre nos suenan nuevas. Entonces había un impulso personal y luego pues la llegada de esta coyuntura de trabajar con el maestro Hasselhoff, que dirige una orquesta en Viena que se llama la Wiener Academy, especialista en el estilo, ¿no? Entonces ha sido muy interesante el trabajo del maestro Hasselhoff con los jóvenes músicos de la Filarmónica Juvenil de la OFB, que ha sido pues una pieza fundamental. La Orquesta Filarmónica de Bogotá nos ha dado todo el apoyo para hacer este sueño realidad en esta coproducción. Esta es la segunda coproducción que hacemos con el Teatro Mayor y la Compañía Estable. La anterior fue Tosca, que también fue un vehículo para hablar de nosotros mismos. Yo creo que si vamos a hacer ópera en Colombia hoy en día, siendo un género eurocéntrico de alguna manera y tan costoso de producir, tenemos la responsabilidad también de hacerla necesaria y por ende hablar de nosotros mismos. En Tosca logramos situarlo en los de la Bogotá de los 40, frente a como todo el problema del 9 de abril, ¿no? Y pues descubrir, digamos, un lenguaje de ópera y unos contenidos que hablen más desde Colombia y de Latinoamérica en este momento. Maestro Pedro Salazar, ¿cuáles van a ser los artistas, los cantantes que van a representar, que van a materializar las bodas de Fígaro y cómo fue ese proceso de selección, de casting de todos ellos? Bueno, pues el Teatro Mayor abrió una convocatoria pública para cantantes colombianos que están en la mayoría de los roles secundarios y algunos primarios, entre los cuales se encuentra Valeriano Lanchas haciendo el papel de Bartolo. Este es un papel que Valeriano ha hecho mucho, lo ha cantado en el Teatro Real de Madrid, en la Metropolitan Opera de Nueva York, no está Hans Mogollón, está Sara Hincapié, tenemos realmente un elenco nacional excelente. Y luego nos acompaña en el papel de la condesa Kate Royal, una soprano fabulosa que viene del Reino Unido. Es un honor contar con su participación. José Antonio López de España en el papel de Fígaro. Y tenemos a Marcelo Gusto en el papel del conde de Almaviva, que llegó de Uruguay. Entonces, pues tenemos un elenco, digamos, bastante hispanoparlante, salvo nuestra condesa inglesa. Muy bien, maestro, pues
Estupendo plan para todos los bogotanos y todos los colombianos, para los amantes de la ópera, para los conocedores de la música clásica y para los que tampoco la conozcan. Invitemos entonces al público, a la gente que no se ha terminado de atrever a acercarse a la ópera y a la música clásica, a que no se pierdan este maravilloso espectáculo de las bodas de Fígaro de Mozart en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Los invito a las bodas de Fígaro. Esta es una ópera realmente maravillosa para los que no conocen de ópera. Además se van a encontrar con un lenguaje teatral nuevo y contemporáneo, divertido y ligero. Estrenamos el día 31 de agosto aquí en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo a las 8 de la noche, con repeticiones el viernes 2 de septiembre a las 8 de la noche y cerramos el domingo 4 de septiembre a las 5 de la tarde. Aquí los esperamos. Pues muchas gracias, maestro Pedro Salazar, director escénico de la ópera Las Bodas de Fígaro de Mozart, que se presentará en estos días en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, y muchos éxitos. Muchísimas gracias, un abrazo para todos.